Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Tradiciones muy antiguas aseguraban la existencia de lugares en el planeta donde se concentraban misterios, enigmas, donde proliferaban las leyendas e historias sobre acontecimientos extraordinarios. Estos lugares muchas veces están asociados a zonas, como la zona del silencio en México, pero también a lugares como montañas. Aquí en España tenemos en Barcelona la montaña de Montserrat, un lugar que os aseguro que allí han pasado muchísimas cosas extrañas que van desde avistamientos ovnis, aparición de humanoides extraños, reuniones de sectas, ojo con esto, y desapariciones de personas que han caminado por estos lugares. Parece que de alguna forma se repite, como si fuera un patrón, estos lugares por todo el planeta. Hoy vamos a hablar de una montaña llamada el Monte Untersberg, en Alemania. Una montaña de la cual Adolf Hitler se interesó muchísimo por sus historias y leyendas y decidió construir allí una casa donde descansar. Además, en ese lugar construyó también una enorme torre llena de telescopios para mirar toda la ladera de la montaña, para observar todo de forma minuciosa, todos los detalles de la montaña. Hitler sabía que el monte Untersberg estaba repleto de energías que emanaba la Madre Tierra desde su interior. Y como monte curioso parecido a Montserrat, este lugar está lleno de cavernas, muchísimas cavernas por todos los sitios, y os aseguro que eso tiene muchas relaciones con leyendas de hace más de 100 años. Como muchos de vosotros sabréis, si os interesa el mundo del misterio en cuanto al esoterismo, Hitler era un personaje que le encantaba la búsqueda de esos patrones esotéricos, de la magia, y por ello incluyó la esvástica robándosela a los antiguos tibetanos, ya que en la antigüedad los tibetanos ponían como señal de paz y buena suerte un símbolo de la esvástica en el cuello de los niños. Lo que pasa que se trastocó su significado a lo largo de la historia. Pero él era un mago negro, alguien que creía en las energías y en su implementación en los ejércitos para salir ganando. Era un hombre que buscaba la lanza de Longinus, buscaba incluso el arca de la alianza, buscaba objetos de poder que le dieran esa ventaja ante la guerra. Por ello se interesó por las montañas no solo de Alemania, sino de todo el mundo, ya que uno de sus oficiales de más alto rango, el señor Himmler, fue enviado a España, a Barcelona, a Montserrat, para poder hacer cosas que no están de todo muy claras, pero observar la montaña de Montserrat, al igual que Hitler estaba observando la de Alemania, y allí se puso a vivir como lugar de descanso en varias ocasiones. Veréis, hay una leyenda que el propio Hitler creía aférrimamente, que era que Carlomagno estuvo allí en las montañas de Untersberg y dijo divisar una serie de entidades invisibles que las percibió como energía, entidades que emanaban la propia montaña. Ya os digo, ellos creían que debajo de esa montaña pasaba un cruce de energías telúricas de la propia Tierra. Uno de los acontecimientos más extraños vividos en aquella montaña fue en 1987. 3 amigos decidieron hacer investigaciones sobre las cavernas que tenía esta montaña y se metieron por lugares muy profundos, llegando a túneles subterráneos que conectaban zonas bastante alejadas del monte Untersberg. ¿Qué pasó? Pues que desaparecieron. Durante 3 meses los familiares, la policía, estuvieron buscándolos por las montañas. Se temían lo peor, pensaban que se habían perdido en una caverna profunda y habían muerto. Allí la policía descubrió su coche, varios objetos personales, pero ni rastro de estas 3 personas. ¿Qué pasó? Pues que después de 3 meses, de repente, y no se sabe muy bien por qué, estas 3 personas aparecieron en un barco en el Mar Rojo rumbo hacia Alejandría. Y las propias 3 personas no sabían
por qué estaban en ese barco. Parecía o bien haber tenido amnesia, haber perdido la memoria, los tres a la vez, que ya es raro, pero ellos aseguraban que se encontraban en una caverna del monte Untersberg y acto seguido aparecieron en el barco, como si un portal interdimensional o algo muy extraño los hubiera teletransportado a un lugar muy alejado de allí. Claro, una historia que salió en los periódicos, nadie se lo podía creer, pero lo que sí que era cierto es que aparecieron en ese barco en el Mar Rojo. ¿Qué sentido tenía todo esto? Hay otra anécdota del año 2008 en el que una expedición se dedicó a explorar la caverna Untersberg, una de las cavernas más grandes, llegando a descender más de, atención, 1057 metros. Es muchísimo, muy profundo en la tierra, y allí a su vez lo que encontraron fueron 800 pasillos llenos de túneles de todo tipo que se metían en lo más profundo de la tierra. Ellos no podían acceder a estos túneles porque no había oxígeno para poder hacerlo. Les faltaba el oxígeno y podía ser muy peligroso. He intentado rastrear esta noticia por si en años posteriores hubo alguna expedición que decidió, con trajes especializados y botellas de oxígeno, meterse en estos túneles, y no he encontrado absolutamente nada. Claro, también hay que decir que está un poco perdido en el mundo este monte, pero seguramente hay algún tipo de gobierno o institución que haya hecho allí retrospecciones del suelo por si encuentra algo del cual Hitler sabía muy bien que se escondía allí abajo. También hay que mencionar lo típico. Se han visto ovnis en toda la zona, extrañas luminarias, y se relaciona también con unas anomalías magnéticas muy extrañas a un lago que allí está. Pero no es un lago al aire libre, no. En esa expedición del año 2008 también encontraron un lago subterráneo a más de 1000 metros, 1056. Y se ha descubierto que ese lago tiene unas propiedades extrañas, ya que hay una anomalía magnética que emite el interior de ese lago. Claro, ¿qué puede ser? Ya estamos relacionando lo mismo que en otros casos, en otras ocasiones. Fenómenos aéreos no identificados, luces que se meten en montañas o lagos y que esos lagos presentan anomalías magnéticas. Lo hemos visto varias veces, recordemos el lago Vostok, por ejemplo, uno de los más clásicos. Pero hay una relación. Si de verdad estamos siendo visitados por entidades extraterrestres, interdimensionales o lo que sea, es muy fácil que se escondan dentro de volcanes, montañas, lagos. Y aquí tenemos el monte Untersberg, una más que se suma a todo esto. ¿Qué más podemos contar? Es que hay un montón de historias relacionadas. Por ejemplo, hace unos cuantos años un leñador contaba que estando talando árboles muy cerca de Untersberg, pudo divisar unas 400 figuras o incluso más, claro, no se puso a contarlas, centenares de figuras que salían de las cavernas con luces, esto de noche, y que rodeaban en fila india la montaña desde su cima. ¿Qué es lo que vio este leñador? Que salía con luces de la montaña. También hay historias de monjes que dicen vivir allí, en Untersberg, y que mediante una serie de mecanismos ocultos se meten dentro de la montaña, y allí se encontrarían personas rezando a ídolos perdidos, ídolos de dioses que ni siquiera tenemos recogidos en textos, con cánticos que no se han escuchado nunca en el mundo exterior. De eso también hay bastante que comentar porque no se sabe nada al respecto. Solo pequeñas pinceladas, rumores de gente que vive cerca o simplemente se acerca allí y ve lo extraño, se encuentra con lo insólito. También hay que mencionar un dato que no se nos escape porque es muy importante, y es que existen registros reales sobre unas personas que vivían antaño en estas montañas llamadas la gente Untersberg. La gente Untersberg es descrita con piel grisácea verdosa, con enorme cabeza y con ojos oblicuos,
Y no sé si esto os empieza a sonar a algo, porque es la típica descripción de los Grey Alien, los grises, estos extraterrestres que forman parte ya del inconsciente colectivo. Pues bien, se dice que allí vivieron estas gentes peculiares. Cierto periodo de tiempo, luego dejaron de verse, o al menos en grandes cantidades, se ve muy poco. Pero bueno, ahí está el registro real sobre esta clase de entidad que vivía allí. No se sabe muy bien. Hay que mencionar una cosa que dijimos hace ya bastante tiempo en un vídeo llamado El misterio del monte Shasta. Shasta es una de las montañas que estaría cerca del estado de California, que comparte los mismos misterios que Montserrat en España y que el monte Untersberg. Estaríamos hablando de desapariciones, encuentros con humanoides, ovnis que salen de las cavernas de estas montañas y extrañas energías que en el caso del monte Shasta se veían muy cerca de la montaña, con un espectáculo de color, una especie de energía que la gente sabía que eso era mal augurio. Pero el caso es que tenemos en muchas partes del planeta montañas de poder, montañas en las que se parece cruzar el velo que une el mundo místico con el real, el espiritual con el carnal. Y esos lugares, ya os digo, yo creo que son totalmente reales. En fin, aquí tenéis el misterio del monte Untersberg, algunas pinceladas de lo mucho que hay y ahora os toca a vosotros investigar. Como siempre, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros Recomendados, os voy a traer un libro y una reflexión que yo creo que es muy importante. En primer lugar, el libro Regresando a las estrellas, escrito por Erich von Däniken. Si conocéis al autor, ya sabéis el contenido de este y de muchos de sus libros. Nos habla de el contacto extraterrestre en el pasado y la construcción de edificios y objetos imposibles. Este en particular se acerca un poco más a Japón, nos habla de las esculturas Dogu, como la que tenemos aquí, y también habla pues de lo típico, de lo de siempre, pero es interesante leer la obra completa de un autor para poder no juzgar al propio autor, sino a la información. Y ese es el inicio de la reflexión que os quería hacer hoy. Veréis, mucha gente piensa que Erich von Däniken o David Icke, por ejemplo, entre muchos, son desinformadores. Cuando sale el nombre de estos dos, siempre mucha gente dice, su información es fake, son desinformadores, mienten. Y yo os debo decir que nunca juzguéis a alguien sin ni siquiera leer o ver su trabajo. Primero hay que leer su trabajo y luego hay que conocer a la persona, porque también hay datos importantes ahí. Yo soy consciente de que mucha gente dice cosas por moda. ¿David Icke es desinformador? Pues por algo lo dice la gente, vamos a decirlo. Y eso es algo que no podemos consentir. Primero hay que leer la obra. Yo lo que hago cuando leo un libro es rescatar esa aguja en un pajar, separar el grano de la paja. Yo no pienso que alguien sea mejor que otra persona, un autor sea mejor que otro, no. A mí lo que me interesa es la información que saco de los libros, no el propio autor. Y yo creo que ese prisma nos puede ayudar a dar un pasito más en el mundo de la investigación y no sé, ser mejores en cuanto a seguir buscando el camino del misterio. Es decir, os estoy diciendo que hagáis oídos sordos de lo que dicen de alguien y comprobéis por vosotros mismos si eso que dicen es verdad o mentira. Porque si no, damos pasos atrás, como los cangrejos. Y nada, después de esta reflexión y de este vídeo, espero que estéis todos muy a gustos con este proyecto. Estoy intentando buscar, misterios que no son muy tratados, misterios que a mí primero me resuenan y luego hago una investigación para que vosotros sigáis investigando, que es el lema de Gran Misterio. Aquí todos somos investigadores.
Y nada, con esto dicho, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.